Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día, compañeras. Nuevamente es un gusto volver a encontrarnos por medio de este video. Hoy vamos a hablar acerca del ciberacoso y el uso de las redes sociales, ¿verdad? El objetivo es de que se logre hacer reflexión sobre el ciberacoso que está como invisibilizado e igual el uso de las redes sociales tiene que ser muy consciente, ¿verdad? Entonces, en este espacio vamos a platicar un poco sobre esto, vamos a dar alguna definición sobre estos conceptos, cómo se manifiestan, cómo podemos evitarlos o cómo a veces podemos estar presentes ante un ciberacoso y no nos demos cuenta, o también al uso inadecuado de las redes sociales, ¿verdad? Y también hacer énfasis de que estos temas son muy importantes saberlos porque hay leyes, hay artículos que nos respaldan si nosotras estamos siendo acosadas por medio de redes sociales o algunas páginas web, etcétera, ¿verdad? Y también para el cuidado de nuestras hijas y nuestros hijos. Como primer punto tenemos es que reflexionemos a qué puede hacer referencia la palabra o el concepto de ciberacoso, o también conocido como acoso cibernético, ¿verdad? Tenemos entendido que históricamente el acoso se limitaba solamente a ser ejercido de manera física, es decir, en nuestros entornos, ya sea cuando íbamos a la escuela, cuando estamos en nuestros entornos de trabajo, con nuestras amistades, porque eran los espacios donde se prestaban para interactuar con otras personas y a veces se prestaba también para darse algunas bromitas de mal gusto que se vuelven constantes o se hacen en repetidas ocasiones. Por ejemplo, cuando en las escuelas o en algún sitio donde nos desenvolvamos nosotras como mujeres, a veces surgen comentarios ya sea racistas, que tengan que ver con nuestro color de piel o con nuestro estatus económico o la zona donde vivimos. Si existen comentarios despectivos referente a nuestro estilo de vida y están constantes, son tomados como un acoso porque se está haciendo ver que la persona tiene un problema cuando en realidad no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ahora el acoso se traslada a lo digital. Es decir, que cuando andamos navegando en internet, en nuestras redes sociales, digitalmente nos prestamos a ser víctimas de ciberacoso o acoso cibernético, ¿verdad? Tenemos en cuenta que la identidad digital no hay como un entramado histórico, es decir, no hay como un antecedente, por lo tanto no es algo que hasta hoy día sea como algo real, pero sí es real, ya que no sabemos a veces ver cómo se integran las redes sociales, el internet en nuestras vidas. Es decir, que a veces cuando estamos navegando somos personas diferentes a como estamos interactuando con las personas físicamente, ¿verdad? Aunque se debe de reconocer que el internet hasta el día de hoy y más en tiempos de pandemia ha sido una herramienta muy importante y muy esencial durante todos estos meses, ya que todo
se ha migrado a lo digital, a lo virtual. Las reuniones de algunos trabajos, el estudio de nuestras hijas y de nuestros hijos, también la información que corre de las noticias, todo es digital, por medio de redes sociales, páginas oficiales de algunas instituciones, etcétera, ¿verdad? También cabe destacar que, aunque el Internet sea una herramienta muy esencial en estos días, existe la posibilidad de que esta herramienta sea utilizada con malas intenciones. El ciberacoso comienza desde mandar un mensaje de texto por medio de nuestro celular hasta poner públicamente en una red social algún mensaje negativo o alguna información falsa que no sea de fuentes verídicas o que no sea de fuentes oficiales que nos estén informando algunas cosas. También abusar tanto del uso del Internet es muy común en estos tiempos, porque se pasa 100% en los celulares o en la computadora. Mayormente los casos de ciberacoso se dan en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque son las personas que logran interactuar más con otras personas, pero hay que tener cuidado porque a veces no sabemos con quién estamos platicando detrás de la pantalla del celular o de la pantalla de la computadora, ¿verdad? Acá traigo yo algunos tipos de cómo se manifiesta el ciberacoso. Por ejemplo, compartir alguna información falsa, ese no es tanto ciberacoso, solamente es como, se puede manejar como información maliciosa, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando empezó lo de la pandemia acá en el país? Que andaban circulando un sinfín de videos, notas periodísticas que al final surgieron falsas. Hay un ejemplo bien claro cuando andaba circulando un video de que decía que no debíamos permitir que nos tomaran la temperatura con los termómetros digitales en la cabeza porque quemaba neuronas o nos debilitaba la radiación. Con el tiempo, fuentes oficiales de médicos desmintieron esta información y de hecho daban un ejemplo en donde salía una persona que le tomaban temperatura en la mano y salía con 36 grados centígrados, pero al tomarle la temperatura en la cabeza salía 39 grados centígrados. Es decir, que hay que validar toda la información que compartimos y la que leemos, ¿verdad? Algunas de las formas de ciberacoso, que es importante recalcarlas porque quizás no las sabemos distinguir, porque a veces podemos ser víctimas o nosotras podemos estar comportándonos como acosadoras, ¿verdad? Por ejemplo, divulgar rumores o chismes de alguna persona que de verdad que a veces no conocemos y lo divulgamos. También burlarse de alguien por medio de algún blog o incluso en el muro de su red social o mandándoles mensajes directamente a las personas. Tomar algún video o alguna foto humillante y luego publicarlo, eso también sin el consentimiento de la persona, eso es acoso cibernético porque en estos tiempos la palabra eso, hey, se hizo viral este video, es muy común que se vea, ya viste el video de fulanito haciendo tal cosa y a veces la persona ni siquiera sabe
que anda en redes sociales. Y a veces nosotros cuando compartimos este tipo de información o información que no es nuestra, que le pertenece a otra persona, nosotros estamos contribuyendo o a que se reproduzcan estas acciones que según las leyes, bueno, acá en El Salvador está la ley especial contra los delitos informáticos y conexos, que está penado de 3 a 8 años y que desconocemos de ello, y hay muchas personas que son víctimas que no pueden alegar contra estas acciones porque no tienen el conocimiento. Entonces, otra de las formas es cuando ya existe un acoso muy crítico, y acá les voy a mostrar una imagen. Cuando existe el acoso por celos, cuando estamos con alguien, estamos con nuestra pareja y existe un acoso por celos, por ejemplo, cuando en las redes sociales está ese famoso me encanta, ¿verdad? Y le empiezan a cuestionar a la pareja, pero ¿por qué fulanito o fulanita le dio me encanta a la fotografía? Y empieza el acoso, ya está saliendo con ella, ya no sé qué, y eso es muy importante saberlo porque de repente con la pareja nosotros tenemos como cierta confianza y compartimos cosas muy íntimas. Cuando compartimos cosas muy íntimas con nuestra pareja, lo hacemos con tal y plena confianza porque no pensamos que esta persona vaya a publicar alguna fotografía o video que nosotras en confianza le hayamos compartido. Y acá en esta imagen podemos observar una muñequita que está enviando una foto a su pareja en la que sale sin ropa, solo se está tapando los pechos. Entonces, estas fotografías son muy comunes verlas en las redes sociales y a veces en los pies de páginas ni siquiera las publican ellas, sino que las publican sus parejas actuales o sus exparejas porque las amenazan y les dicen: si no me seguís mandando esas fotos, te voy a publicar y no me puedes hacer nada porque no tenés ninguna información sobre mí, etcétera, ¿verdad? Y ya viene toda la gente ve esas imágenes que son un poco perturbadoras e irrespetuosas, empiezan a compartirlas o empiezan a hacer comentarios de mal gusto y esa mujer o esa persona está siendo violentada también mediante el acoso cibernético. ¿Y cómo podemos frenar esto? Como se los mencioné anteriormente, acá en el país hay una ley, y eso sí, tómenlo en cuenta. Tenemos que reflexionar sobre esta ley porque existen muchas de las acciones que en estos últimos meses se han visibilizado, que se han atacado a muchas personas por diferentes puntos de vista, ya sea políticos, por temas culturales, por temas que engloban a nuestra sociedad, y son fuertemente criticados y son ultrajados también, a veces por defender derechos humanos también, o por defender alguna injusticia. Son fuertemente criticados y le hacen una campaña desleal. Entonces, nosotras no podemos permitir que estas acciones continúen. Debemos frenarlo primero, dejando de compartir todo este tipo de información. Acá podemos observar otra imagen en la que la muñequita se ve frustrada. Los mensajitos que están alrededor son ofensas que, por ejemplo, esta imagen es sobre una campaña que se hizo en Estados Unidos de no al bullying. Fue cuando había mucha alza en la tasa de suicidios en ese país por parte de los jóvenes,
ya que recibían acoso cibernético mediante sus redes sociales. Por ejemplo, subían una foto y le empezaban a decir que era feo o que su aspecto físico era desagradable, que eran perdedores por alguna u otra razón. Entonces fue una campaña que se lanzó para poder evitar el suicidio. Créanme que cuando a veces no podemos exteriorizar lo que sentimos o si estamos pasando por un caso de estos, a veces nos reprimimos estas situaciones y cuando ya no encontramos salida, la salida única que encontramos es autocastigarnos, lesionarnos físicamente e incluso hasta quitarnos la vida. Y por eso es importante que no reproduzcamos, que no multipliquemos estas acciones. Acá también podemos observar otra imagen en la donde salen dos muñequitas riéndose de una que está viendo seguramente en su celular, que han publicado alguna información sobre ella. Se están burlando porque a lo mejor la pusieron en vergüenza o a lo mejor y puede ser alguna información falsa o alguna información muy personal de ella y pasa la vergüenza. Esto suele pasar también en nuestros entornos. Otra de las manifestaciones es cuando se hacen perfiles falsos. Cuando llegamos a las redes sociales, no estamos exentas de ser víctimas de algún perfil falso. Y acá podemos observar a un niño que está interactuando con alguien del otro lado de la pantalla, pero no se sabe quién es. Mediante las redes sociales también existen las redes de pedofilia o el tráfico de menores o de mujeres también. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para salir y resulta que al final la persona es alguien mayor de edad o es alguien que es pedófilo o que pertenece a alguna red de pedofilia y que luego abusan de estos menores o de las jóvenes o de mujeres incluso. O incluso puede ser, también esta imagen puede representar a alguien que se está contactando con este pequeño y le quiere hacer daño, no solo porque sea pedófilo, sino porque en algún momento se quiere vengar de alguna situación y eso pasa en las redes sociales también. Ahora bien, hay otro tipo de acoso cibernético y es el último que vamos a tocar en esta sesión y es cuando hay acoso por la sexualidad que alguna persona puede tener. El ser gay o lesbiana también, cuando públicamente se expresa que tiene preferencias sexuales diferentes a las que las mujeres y hombres tienen, entonces son atacadas en sus redes sociales y empiezan a denigrar a la persona o empiezan a decirles comentarios como te vas a ir al infierno, que Dios no te va a perdonar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es que reflexionemos a decir ya no al acoso, ni físicamente ni cibernético. Otro punto que quiero tratar y que es muy importante, ya que tuve la ocasión de ver un documental sobre el uso de las redes sociales, que me parece muy importante que lo sepamos, de cómo administramos nuestro tiempo en redes sociales, si aprovechamos nuestro tiempo libre en cosas que de verdad nos van a beneficiar o no. Y decir que las redes sociales son redes, ¿verdad? Como lo podemos observar acá en la imagen. De Facebook se desligan otras 5,
de esas 5 se desligan otras 10 más, etcétera, etcétera. Todas estas redes sociales son simplemente para interactuar con otras personas, pero estas mismas redes sociales también pueden ser vistas de manera positiva. Es decir, si nosotras las sabemos utilizar, pueden ser herramientas muy importantes para nuestro aprendizaje, para nuestro desarrollo personal. Cuando a veces navegamos por internet podemos encontrar información muy esencial, muy enfática en temas que nos pueden interesar, por ejemplo, la realidad de nuestro país, cómo funciona el gobierno, cuáles son las leyes que nos amparan, etcétera. Entonces la reflexión es para que ustedes analicen ahí en su hogar. Ustedes lo puedan hacer solas o puedan hacer el ejercicio con toda su familia, sentarse y compartir y preguntarse durante los últimos 8 días cuánto tiempo han invertido ustedes o toda su familia en las redes sociales. Y si ese tiempo que ustedes lo han invertido en las redes sociales ha sido para aprovechar toda la información que se nos puede transmitir por ahí, o si el utilizar estas redes sociales ha sido simple y sencillamente como ocio o solo para pasar el rato. Les dejo esa reflexión. Créanme que utilizar redes sociales para nada es malo, solamente que debemos de tener en cuenta que detrás de esa pantalla de celular o de esa computadora o de esa tablet hay más. O sea, no permitamos que ese celular, que las redes sociales nos alejen de la realidad, nos alejen de nuestros seres queridos, nos alejen de las cosas que de verdad importan. Y decirles que invirtamos nuestro tiempo en cosas de provecho, espacios. Hay muchos espacios en redes sociales donde podemos enriquecernos en diferentes temas que nos incumben a nosotras como mujeres. Podemos hacer campañas de defensa de nuestros derechos como mujeres, campañas de no violencia, y también dejarles el mensaje que en el marco del 25 de noviembre es la conmemoración del Día Internacional en contra o la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Hagamos bien por nuestras hijas, sigamos luchando por esos derechos de nuestras hijas, denunciemos las injusticias, no tenemos que quedarnos calladas, no tengamos miedo. Y esa sería la reflexión de este día. Agradecerles por haberse tomado el tiempo este día de escucharme, de escuchar este tema, que hay que irlo retroalimentando mucho más porque es muy extenso, a veces puede ser complejo. Y desearles un feliz día, y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.